mañana por la mañana. Ya. A las 9 de la mañana te No, pueden pero decir... nosotros siempre hemos pensado que éramos mejores que ellos. Resulta que no. Pensábamos que por lo menos estábamos un poco por encima de los medios de comunicación Que de éramos masas. mejores que periodistas. O sea, por favor, no, tú no eres periodista, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Mierda. O Sí, sea, pero como, No pasa nada. pero como es ucraniana es otro rollo, va por otro canal, Sí. o sea, no ha ido a la Complut. va, una pregunta. No, no. ¿Las facultades de periodismo de Ucrania son la misma covachuela de degenerados que en España o no? O sea, son gente seria. Ana A ver. Corbut, A cuéntanos, ¿quién eres? Pues yo trabajaba como periodista en Ucrania más de 10 años y luego me mudé a Londres, a Chatham House, para hacer una investigación de los medios de comunicación en Ucrania y en la región. Y desde ahí estaba trabajando en pues, proyectos de apoyo y desarrollo de los medios en nuestra región y en Ucrania especialmente, y también en periodismo, escribiendo artículos, haciendo análisis de pues, política. ¿Hay más gente comprada por Rusia en los medios de comunicación en Rusia, en Ucrania, en Alemania, en Reino Unido o en España? Comprado por Rusia. Sí, o sea, quiero decir que están recibiendo dineritos, ¿sabes? El sobre... No, pregunto. Sí. O sea, yo es que mi duda es, ¿nosotros la peña que tenemos aquí hablando a favor de Putin lo hacen de gratis? Porque, o sea, o sea, prefiero pensar que cobran. No, pero hay alguno que claramente es un pajillero. Nosotros también preferimos pensar que cobran y a algunos sí. O sea, yo tengo esa duda, yo siempre lo he dicho. Yo quiero que un día una organización, que ahora que están saliendo muchos hacks de la empresa, o sea, del consorcio de energía, no sé qué, de la empresa, no sé, están saliendo muchos correos y o sea, todo lo que hizo Wikileaks con Occidente lo están haciendo ahora organizaciones, sobre todo son hackers ucranianos. Digo, yo quiero un día saber la lista de la gente que está cobrando en España, pero no para ir con el dedito a señalarlos, no, yo para decir, que todos estos lo están haciendo gratis. No, yo sobre todo... No, para señalar a los otros. Sí, claro, pero o sea, estás haciendo porque, tontos. si lo cobras yo, te doy la mano. O sea, a ver, vamos De a todas ver. formas, se han hecho cosas muy a la luz del día. Quiero decir, todos sabemos lo que es Russia Today. Y no sé si os acordáis, en el país venía una separata durante un tiempo, en 2014 por ahí, yo la veo un día y digo, cojones, ¿esto qué es? De Russia Beyond the Headlines. Sí, sí. Que era un dossier que hacían de una cosa maravillosa, una especie de coros y danzas rusas. Sí, me acuerdo de los trucos para ligar con una mujer rusa, Sí. contado por los propios rusos, como que había unas diferencias culturales y que los occidentales teníamos que entender que Pero las... eso venía con el país. Sí. No, sí, pero sí. a ver, quiero decir, a mí la propaganda de pago, un respeto. Quiero decir, o sea, yo ahí respeto, es una transacción. Quiero decir, o sea, a mí tú me estás tratando de intoxicar en el espacio público español con mierdas rusas y lo estás cobrando, te doy la mano. O sea, ¿por qué? Un respeto entre profesionales. Ahora, hacerlo por vicio. No, porque entonces eres un degenerado. O sea, quiero decir, o sea, a ver si me explico. O sea, a ver, yo más o menos en este tema del rollo ruso y tal, veía como mucho pajero tuitero, ole Putin, no sé qué, tal, qué guay, tal. Bueno, sí, vale, o sea, toda esa performance está muy bien. Joder, hasta que están cayendo bombazos en un país, gilipollas. O sea, no sé, quiero, desde el respeto a que la performance puede ser una manera de, no sé, de consumir la espuma de los días, ¿no? De decir, oye, pues me entretengo con esto. Pero claro, en el momento en el que dices tú, oye, es que hay un conflicto bélico. Dicho lo cual, yo es la primera vez, y es verdad, en una década, que los occidentales con redes sociales tienen que afrontar algo así como un conflicto bélico con Twitter. Y no sé qué es peor. O sea, ver la reacción de la gente incapaz de... Lo digo porque fue una cosa que me golpeó mucho, ¿no? De repente entramos en el conflicto, empieza el conflicto bélico y ves la actitud de la gente como si fuese un puto partido de fútbol. O sea, lo digo con toda sorpresa. Yo me sorprendió, ¿no? Porque incluso también la gente que apoyaba, no, lancémonos a... Y yo pensando, oye, estamos en mitad de una puta guerra por primera vez ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo fue la última vez que se bombardeó el suelo continental europeo con la crisis de los misiles de la OTAN, ¿no?
Bueno, depende a quién ver. te refieras. Solana la bombardeo. Si te refieres a conflictos interestatales, o sea, a ver, la tendencia desde el año 1945 ha sido absolutamente decreciente. Y lo que hemos tenido en Europa han sido, después del 91, la intervención de la OTAN en el 95, Operación Fuerza Deliberada, y la operación contra lo que eran los restos de Yugoslavia, lo que en aquel entonces era la República Federal ya de Yugoslavia, Serbia y Montenegro, por el tema de Kosovo, 1999. Claro, pero es que y luego las parte de guerras los chavales de 20... Pero recuerdas que la... interestatales, estamos hablando. Luego, conflictos internos, pues tienes en el Cáucaso, tienes en Yugoslavia. Como ya somos muy mayores, no sé si tú te acuerdas, pero la última vez que hubo una especie de medio, muy breve, de medio miedo a una guerra mundial y tal, fue con el tema de Yugoslavia, cuando los rusos estaban... En Pristina, sí, cuando entraron las fuerzas de la OTAN entraron por el sur y los rusos movieron rápidamente fuerzas que estaban en Bosnia, en lo que se llamaba la Implementation Stabilization Force, S4, y fue ahí cuando el cantante, el de You Are Beautiful, Claro, había sido oficial de... James Era Blunt. oficial de James Sí. Blunt, era oficial de Porque caballería, le era dieron la orden de desalojo Pero de los Ana, rusos. vosotros en Ucrania sí que vivíais... Nosotros en los 2000 estábamos... La política iba sobre la SGAE y la piratería, ¿vale? Más o menos esa era nuestra... Creo que Ana nos ha enterado de lo de las GAE. Sí, vale. Vale, o sea, nuestros grandes problemas políticos... Era la piratería de discos. Claro, de entonces... Claro, pero en Ucrania o sea, en Ucrania el rollo de... Oye, la guerrita, el tema de que igual tenemos que ponernos aquí con los Javelin a disparar ataques, esto que sí que formaba parte del espacio público de opinión, ¿o no? Sí. Pero, o sea, explícamelo porque, claro, para mí es como... ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 36 años. Claro, yo soy del 80, ¿vale? Soy mayor que tú, evidentemente. Un poquito. Pero bueno, pero a lo que voy es el hecho de que vosotros como sociedad sí que hablabais públicamente del conflicto. Sí, pues sabes que en Ucrania hay una pluralidad de opiniones, claro, y peleábamos entre nosotros sobre cosas, sobre, no sé, decisiones geopolíticas y tal, vectores geopolíticos. Pero también, claro, hubo una influencia de informática por Rusia, financiada por Rusia, apoyada por Rusia, y pues para promover sus narrativas, promover su conspirología y tal. Por ejemplo, estoy mirando ahora, voy a anunciar, no anunciar, pero mencionar un libro que lo explica muy bien, escrito por Peter Pomerantsev. Sí. Está en inglés, no creo que es en español, pero se llama Nothing is True and Everything is Possible. Está traducido al español. Ah, ¿Sí? Mm. Pero Sí, ¿y qué va? ¿Sobre el proceso de intoxicación? Sí, pues él describe, porque él trabajaba en Rusia muchos años, especialmente en la tele, y con contenido, yo diría, entertainment, news and entertainment. Pues eso es lo más popular. Y pues él describe cómo diferentes actores en Rusia, actores políticos, construyeron la influencia mediática y política mediática para promover sus ideas, sus narrativas y sus mentiras. Claro, pero pero la pregunta es, digo, en vuestro país, que por cierto yo creo que esto del conflicto ha ayudado a que las divisiones internas supongo que se han reducido, Sí, mucho. y estamos quizá viendo el surgimiento de una nación, o sea, entendido, Ucrania es multiétnica, multilingüística, ¿puede ser? Sí. Vale, y por primera vez, bajo la agresión está unificándose más como unidad de acción, entiendo. Pues eso pues, se debe explicar en más detalle. Aunque la gente habla idiomas diferentes en Ucrania y pues, puede tener opiniones diferentes, al final lo que no quiere entender Rusia o Vladimir Putin, pero sí, Rusia. Hablamos ahora de esto, de por qué cojones estamos diciendo debajo de Putin hay la misma clase, o sea, la ideología subyacente en la sociedad rusa es el nacionalismo. Por lo tanto, la élite secundaria a Putin son nacionalistas también. No es un ruler que no se parezca a su sociedad, entiendo.
Pues si es nacionalismo para desarrollar su país, bien, pero si es nacionalismo para atacar a los demás y Es que y en destruir... España cualquier tipo de nacionalismo Sí, se sí, dice eso que está mal, sí. pero bueno, esto es la gilipollez esta nuestra, o sea, no te preocupes. Un apunte, el libro en España ha sido titulado como La Nueva Rusia y luego ya el subtítulo es el título original que es Nada es verdad y todo es posible. O sea, Vale. que un libro que se viene a titular Cómo mentir muchísimo, aquí se dice Rusia. Sí, sí, es que el título, claro, siempre es todo que sea de Putin y Rusia, hay que ponerlo en el título principal para que la gente sepa, porque tú le pones un libro que se llama Nada es verdad y todo es posible, pues la gente se despista. Ana, no sé si pero conocías deja- a Jesús, perdón, porque no sé si os conocíais. Coincidimos en un programa de televisión. Si ahora están en la Sexta todos los días. Claro, estáis todo el día hablando claro, Jesús es como con lo que es de Canarias, que es como la Crimea de España. O sea, lo que vamos a perder en un Trastevere. O sea que... ¿Qué narrativas, ¿Qué narrativas de Rusia existen ahí? No necesitan ni narrativa. No, no, las llevan ellos ya puestas. No, Con madre 5 mía. cayucos más ya lo No. damos. No, pero bueno, es el responsable de que en esta... que es el cuarto... Y tiene una Motorola, que es una cosa que quiero enseñar. Motorola no. Bueno, es una- un teléfono chino Unihertz que es con, O sea, con teclado físico. el tío que más sabe de defensa y de inteligencia en España tiene un teléfono chino. No, para sí. que les pide... Bueno, porque está alineado con los chinos. O sea, ¿No a ver, encontraste una marca rusa? Había una, pero... ¿no hay que- móviles rusos? Sí, había un modelo interesantísimo que tenía la pantalla de atrás que era de tinta electrónica, pero el proyecto no llegó muy lejos y me quedé con ganas de haberlo pillado. ¿No hay móviles rusos? Pues... Es que en Ucrania de las casas ucranianas estaban robando todos los electrodomésticos y tal, así que me imagino que no. Bueno, pero déjala terminar que Pero, estoy hablando vale, de la termina. construcción de la nación ucraniana. Pues sí, en cuanto a idiomas, opiniones, ideologías, sí, hay diferencias. El problema es lo que no quiere entender Rusia es que lo ofrecen son ideas, no sé cómo se dice en español, bankrupt. Rotas, en quiebra. Sí, es que pues su nacionalismo y su imperialismo para los ucranianos, incluso los ucranianos que hablan ruso y no sé, que a lo mejor pensaban de Rusia como amigo, pues no valen tanto. Así que no sé si Vladimir Putin o la mayoría de los rusos no lo entienden o no quieren entenderlo. Claro, pero... Y quieren construir su realidad y enforzar su realidad sin tener en cuenta, sin tomar en cuenta la realidad que ya existe en Ucrania, con todos sus problemas. Una cosa, porque yo creo que también muchas veces a los que hemos llegado a conocer la URSS, digo la URSS es la existencia de la URSS, pues la URSS no está, pero hemos vivido en ese mundo en el que existía la URSS, como todo estaba subsumido en la URSS, pues tú decías, joder, bueno, pues normal, pues Rusia, Ucrania es lo mismo todo, ¿no? Bielorrusia te da un poco igual, ¿no? Yo creo que también parte de la izquierda tiene un poco esa mentalidad. ¿Cómo era la vida, o sea, cómo se percibía en Ucrania estar dentro de la URSS? Tú eres muy joven, pero bueno, ¿cómo se percibía? Pues yo solo viví 5 años en la Unión Soviética, así que, pues, claro, para mucha gente que tiene esa nostalgia por la Unión Soviética es porque eran jóvenes, tuvieron algún tipo de estabilidad, aunque no muy ideal, y además el espacio informático y las fronteras estaban cerradas, así que no tenían tanto acceso a lo que estaba pasando fuera y pues si no sabes lo que pasa afuera, te parece que tu país o tu espacio pues está más o menos bien. Pero hubo muchos problemas y la Unión Soviética colapsó por su propio peso. Al final, por sus propios problemas. Y claro, si tú lees la historia de movimientos por liberación y movimientos también disidentes y democráticas, prodemocráticas en la Unión Soviética, en Rusia, en Ucrania, en otras partes de la Unión Soviética, pues la ves que la historia no fue tan sencilla, no fue tan simple y tan homogénea. Sí, homogénea. Porque cada vez hubo algún impulso y
mucha gente que resistía a lo que estaba pasando. Claro. Yo quería retomar una cosa que dijiste antes sobre lo de la realidad rusa y la sensación que me queda después de este conflicto es que la realidad está rota. Es decir, no estamos debatiendo sobre opiniones diferentes sobre los mismos hechos, sino que yo cuando me meto con mi cuenta B en el lado oscuro de Twitter y estudio a todos estos hijos de Putin, están en una realidad absolutamente paralela. No tenemos nada común sobre lo que discutir. Y además, una cosa, pues yo estoy retomando otra cosa que dijiste que a ti te había sorprendido. A ver, la gracia es que yo me dedico a los estudios de conflictos. Yo estoy estudiando Oriente Medio y en el año 2013 me quedo perplejo porque en España todas las narrativas sobre Siria, de la ultraizquierda y la ultraderecha, vienen de Rusia. Y digo, ¿qué está pasando? Y este es el primer momento, digo, ¿qué está pasando aquí para que Meneame esté saturado de copiando de enlaces a Russia Today? El maldito imperialismo yanqui, los rusos ya te están demostrando los malvados intereses de Occidente en Oriente Medio. Y eso te lo dice gente que desde el fascismo simpatizan con Bashar al-Assad y gente comunista y antiimperialista que están con Rusia. Y eso es un fenómeno que a mí me explota la cabeza. Comunistas con Putin. Es una cosa que es difícil de entender porque la ideología oficial de Rusia no es desde luego el comunismo. En el 2014 tenemos Crimea y primero tenemos el Euromaidan y ahí pasó exactamente. A lo mejor tú no estabas mirando los 4 chiflados que en España estaban muy intensitos con el tema, pero aquí en España tuvimos a un par de zumbados comunistas que se fueron a luchar al Donbass y montaron allí la brigada, ¿cómo era? No sé qué palomino, el chico este que mataron aquí. Sí. Y son unos tíos que se definen antifascistas y que ponen como nombre de su unidad, unidad eran 2, pero se ponen brigada. Esto es como los grupos yihadistas que son 4, pero se hacen llamar brigada, Kativa. Y se ponen el nombre de un chico asesinado, murió ahí en una pelea. Y cuando llegan ahí, ahora somos españoles y somos comunistas y queremos luchar. Y le dijeron, vete con la Brigada Internacional. Y la Brigada Internacional eran los neofascistas franceses de Unión Continental. Y el que estaba allí era Víctor Lenta, que es un colombiano que luchó en la Legión Extranjera. Fue veterano de la Legión Extranjera y que había estado implicado en el asesinato de un activista antifascista en Francia. Es decir, el asesino, uno de los que estaba vinculado todo se ha dicho. Yo me parece que a veces acreditarle a determinados perímetros presupuestos ideológicos, quiero decir, hay loquitos. En estas cosas, o sea, yo muchas veces digo, la condición de loquito es preexistente a la ideológica. Es decir, hay chifladinos. Sí, pero lo que me refiero, dicho lo cual, totalmente de acuerdo en la justificación ideológica es absolutamente claro. Bueno, la cuestión es que en las redes sociales se montó una pelea. O sea, esto quedó totalmente fue invisible, pero aquí había gente, comunistas y fascistas, comunistas, compañeros, ¿qué estáis haciendo? Empuñando las armas al lado de esos fascistas y le decían, no os confundáis, los fascistas son camaradas antiimperialistas y están con nosotros contra la OTAN, la Unión Europea y contra el capitalismo. Hay que empezar a replantearse. Y eso ahí es el verdadero rojibardismo. Muy mutatis mutandis, pasa un poco como cuando el IRA en los 80 y los 70 se junta con otros grupos como ETA, no sé qué tal, y el IRA, los voluntarios católicos irlandeses en la guerra civil habían estado con el bando de Franco, porque eran católicos. Pues todo eso al final termina en una amalgama ideológica que es una negación, es un rechazo a la democracia liberal, los valores, y todo lo que representa la OTAN, la Unión Europea. El tema, a ver, entonces, estamos aquí empezando aquí los ejes. Que la izquierda-derecha salta, pero esto saltó en el 2014 y en el 2015 en Siria. Entonces, toda esta pelea es por lo que yo, en mi blog estaba con lo de la nueva Guerra Fría y peleándome con esta gente que a ti te pilla de nuevas, pero que digo que en España ya teníamos a esta gente en el 2014. Imperios. Vale. Flujos de fuerza. Cosas que para nosotros que estábamos en el mundo de la SGAE eran gilipolleces que nunca iban a volver a pasar, ¿vale? Y de repente, boom, boom, cañonazos en Kiev. ¿Tú eres de Kiev? No, yo soy del oeste, pero viví en Kiev la mitad de mi vida, sí. Vale. Entonces, cañonazos en Kiev y hay que definir una frontera. Y por lo tanto hay que definir una alteridad, un otro. Oye, ¿dónde los conflictos son los que determinan, más allá de las declaraciones, las fronteras, ¿no? Es ¿dónde acabo yo? Pues aquí o aquí. ¿Qué pasa? Tú antes decías, claro, no, los rusos parece como que no entienden que la gente no está de acuerdo con ellos. No, es que hay un sitio a partir del cual que la gente esté o no de acuerdo con algo no importa. O sea que, digo, no es que no importe, para mí sí importa, pero
es una determinada visión sobre el mundo. Es una visión, si se quiere hablar de Occidente, de democracia liberal o de derechos o de reconocimiento de ciudadanía. Llámalo X. A China le tira de los huevos lo que piensen los del Tíbet. No sé si me explico. China se expresa a través de otras relaciones de fuerza, ¿no? Y Rusia, su estructura subyacente, que no ha sufrido una transformación liberal, no sé cómo decirlo, o sea, no tiene ese proceso. No sé cuál es la construcción ideológica que subyace en la sociedad rusa, pero por eso hay la duda de si podemos considerar lo que es Europa. ¿Es Europa Rusia? ¿Esa manera de ver el mundo es Europa? Parece que Ucrania queda a este lado de esa visión occidental, ¿no? De decir, oye, mira, hay una nación que ha cogido las armas para defender su soberanía, entendiendo que es esa dimensión de defensa de la soberanía, y que también esté inserta dentro de esa visión de defensa de la soberanía la idea de democracia. ¿Vale? Es decir, no están peleando dos regímenes autoritarios, sino que volvemos a tener un eje que es llamativo entre democracia y régimen autoritario. Claro, ahí... Pero un régimen autoritario que también lo hace bajo la premisa de que celebra elecciones, de que hay partidos... No, y en China, no te jodes. No, ya, pero que te quiero decir... Bueno, y bajo la premisa de que aquello es la verdadera y auténtica democracia, porque tienes a un líder que recoge las necesidades e intereses del pueblo frente a unas oligarquías capitalistas absolutamente corruptas, donde lo que viene siendo el Führerprinzip. Sí. Pero te estoy recogiendo el discurso de anoche. Es decir, en los del lado oscuro montan unas tertulias en Twitter que se llaman Demócratas contra el régimen. Y son gente que apoya a Chávez, Castro, a los Castro, bueno, ahora hasta Díaz-Canel, Putin, Bashar al-Assad. Ellos son los demócratas y lo que nosotros vivimos aquí es un régimen. A ver, pero ojo, que yo conste una cosa. Yo hablar contra Ana Patricia Botín me parece legítimo, pero no hay por qué pasar a defender a Putin. O sea, no sé si me explico. O sea, lo que diría es, oye, ¿yo estoy en contra de Ana Patricia? Sí. Pero no necesariamente. Bueno, digo, ojo, cuidado, o no lo simplifiques de nosotros somos los demócratas contra las dictaduras, porque hay muy pocos, los rusos sí, en la televisión, en las tertulias. ¿Qué pasa? Vamos a invadir, ¿no? Pero aquí tienes a todos unos apologetas que te dicen, no, nosotros estamos con ellos porque eso es la democracia y lo que hay aquí es un régimen tiránico todo horrible. El mundo del pajillerismo ¿no? Que es que, no, pues que Estados Unidos también mata gente y es que Alemania también no sé qué. Ya, tío, pero es que claro, evidentemente, pero sí. Pero eso de primero de propaganda soviética, what about? Sí, what about pero claro, pero cuando no te lo hacen los tanquis, sino que te lo hace gente supuestamente de derechas, pues se te caen un poco los huevos al suelo, porque dices, oye, ya sé que nuestros regímenes no son perfectos y ya sé que muchas veces, oye, seguro que no has escrito más que yo contra Pedro Sánchez. Sí, pero claro, hombre, es decir, si no en un país un tío, pues igual hay que decirlo. Entre Pedro Sánchez y pero Putin, claro, pero otra vez ha roto la realidad. No es un problema de la democracia, no es una invasión, Ana, es una operación militar especial. ¿Tú entre Pedro Sánchez y Putin? ¿Quién elige? Sí, o sea... ¿Hay duda? No, no se puede comparar. Pero no, hombre, es una pequeña broma, pero es verdad que trata un poco sobre la neurosis occidental contemporánea de que estamos siempre como en enfrentamientos. Y que todo habla de ti. Sí. Si Putin invade Rusia, en realidad la invasión de Ucrania, ¿cómo lo veo yo? En realidad va de mí, de que, claro, yo estoy contra el gobierno aquí y entonces yo soy muy importante y entonces, claro, todo mi opinión sobre Ucrania tiene que ver conmigo. Claro, tiene que ver con lo que está sucediendo allí, ¿no? Entonces esta neurosis del occidental siempre. Por eso digo que para mí es muy llamativo, porque es la primera vez que veo a gente con cara y ojos convivir con un conflicto bélico que no está en África, ¿no? Sino que, oye, a ver, tío, en una situación en la que están cayendo bombazos en una ciudad, no hace falta transformar esto en un debate memético de Twitter más, ¿no? Pero lo que me doy cuenta es de que sí, o sea, de que nosotros aparte, hay un momento en el que esto es la realidad. O sea, la realidad del debate público es esta. Sí, o sea, vamos a debatir de una guerra. O sea, mañana hay una invasión. Sí, bajo la premisa de que yo voy a llevar razón. Sí, o sea, eso. Lo importante es que yo voy a llevar razón en este discurso. Y entonces, claro, vamos con Putin porque es antiimperialista y va contra Estados Unidos, pero es así.
Es así, siempre contra... Como decía uno de estos, yo tomo posición en los conflictos mirando a quién apoya la editorial del país. Y ya sé con quién tengo que ir, con los que van en contra. Es decir, si bombardeamos Yugoslavia porque hay genocidio en Kosovo, yo tengo que ir con los de Belgrado. Si Estados Unidos lanza misiles contra una base aérea siria porque se han usado armas químicas, hay que ir con Bashar al-Assad, que es el león de Damasco, es un bastión contra el imperialismo y contra el sionismo. O sea, tú estás hablando de loquitos y no, es una visión del mundo. No, de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, perdón, es que a mí esto me llamó mucho. Digo, yo no soy ucraniano, ¿no? O sea, eres asturiano. Soy de Asturias, ¿vale? Pero bueno, a mí no sé, o sea, de repente, no sé, llega Revilla, ¿no? Y declara una guerra contra Asturias, mete unos tanques contra Asturias y entonces dice Pablo Iglesias... Es muy parecido, porque en realidad hasta arriba de Sella, hasta el Sella, eso es territorio cántabro. O sea, que realmente eso sería el Donbass, ¿no? Y estaría justificado. Y entonces coge el hijo de puta de Pablo Iglesias y dice no, que no tomen las armas los ucranianos, sí, que es peor. Y tú dices, ¿pero de qué coño hablas, hijo puta? O sea, quiero decir, hay algo raro que no... Pero otra vez, pero tú has visto lo que ha votado Podemos en el Parlamento Europeo. Es que de verdad, tú parece que nos pilla todas de nuevo. No, pero que no me importa, no me importa lo que haya... O sea, no, pero que me la bufa lo que han votado. Pero que son prorrusos desde el 2014, que son pro Putin, que son una... Pero digo, que no me importa lo que hayan votado. Lo que me importa es, oye, vamos a ver, a los ucranianos les asistirá la puta legitimidad básica del mundo de que si entran unos putos tanques por su ciudad, pues oye, a tirar pepinazos. O sea, quiero decir, pero vamos, o sea, quiero decir, no sé, o sea, no, es que no me importa lo que vote nadie. No sé, o sea, no sé si me he explicado. Es que creo que la legitimidad... Pero vamos a ver, pero mira eso, pero vamos a ver, derechos humanos, ¿Pablo Iglesias está a favor de los derechos humanos? ¿Sí o no? Depende. Si esa es la minoría tártara de Crimea, vota en contra. Hubo una resolución de condena de las violaciones de los derechos humanos de la minoría tártara en Crimea y votaron en contra. O sea, lo que te estoy diciendo es que... Yo me he tenido que leer los programas de Podemos varias veces. No por vicio, que yo sí, punto 3, sino cobrando. Si es cobrando, lo catálogo, el famoso catálogo de IKEA. Punto 327. Exacto, cortapega ruso. Punto 327. Trabajaremos para neutralizar la acción desestabilizadora de la OTAN en Europa del Este y crear un espacio de seguridad europeo que incluya a Rusia. Exacto, ¿no? El famoso catálogo de IKEA. Me estás diciendo que me sorprende que haya gente que apoya a Putin en un conflicto, pero en 2014 ¿dónde estaba? Me sorprende que Pablo Iglesias diga estas cosas que son incoherentes. ¿Dónde estabas en el 2014? Es que estamos así desde el 2014, perdón. No digo que me sorprenda, yo creo que ahora. No digo que me sorprenda. Digo que me sorprende una cosa muy básica, que es, oye, ante cualquier... digo que me da igual si el que invade es de izquierdas o es de derechas, me da igual si no sé qué programa electoral dijo no sé qué. Oye, si una hilera de tanques entran pasado mañana por Gijón, creo que... O sea, no sé, pero que no hablo de derechos humanos, no hablo o sea, creo que la legitimidad es coger un puto javelin y arrearle al que está pasando con el tanque. Pero ¿en qué mundo vives? Es que no te has enterado de nada, tío. Vamos a ver, ¿bombardear Palestina es bueno o malo? Dime tú, respóndeme, ¿es bueno o malo? Es que... Depende. Cuando el campo de refugiados de Yarmouk fue bombardeado por el régimen de Bashar al-Assad... Y comentarios de la izquierda Twitter diciendo, oye, pero estos de Hamas ahora están simpatizando con los yihadistas sirios. Se lo tienen. Todo depende. Esto es Madrid o Barça. Claro, pero es que entonces... El que bombardea me cae simpático o me cae antipático. Pero es que entonces convertimos... O sea, es decir, entonces la realidad... O sea, y lo digo sinceramente con preocupación. La realidad está rota. La realidad y la capacidad para declararte como agente moral ante una situación que puedes percibir como injusta, no puede ser transada a través de algo tan jodidamente irrelevante como la ideología o el juego político de no sé qué sistema de partidos o cómo voy a quedar en esta puta votación. Claro, lo llamativo de esto es que tenemos una élite y un discurso aristocrático que no, o sea, que no... Porque yo puedo entender los intereses, y lo digo, si es cobrando, si es por intereses, lo puedo comprender. Pero si es esta especie de
de bruma gris donde se está desarrollando el discurso político desde hace años, y lo hemos denunciado muchas veces en el sentido de, claro, llega un momento en que es imposible tener una opinión mínimamente verdadera sobre las cosas. Es decir, oye, vamos a ver, el principio de que no te pueden invadir, joder. O sea, que decir, si tenemos putas dudas... Ya, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Porque cuando dicen, no, hombre, es mejor que se dejen. Hombre, si les estás diciendo que es mejor que se dejen es porque entiendes que no existe una nación. Porque el momento en que existe una nación, su comunidad, entonces tú lo que estás quitando es la legitimidad de existencia de esa comunidad. ¿Existe la nación ucraniana? Claro. Pues ya está. Pero ¿sabes por qué? Porque hay tíos tirando pepinos contra los tanques. Volvemos a Juncker, porque hay un tío en la puerta con un hacha. Sí, eso refleja que existe la nación. Ana, ¿cuánta gente se ha ido de Ucrania desde febrero? ¿Cuántas veces? ¿Cuánta gente se ha ido de Ucrania? ¿Cuántos refugiados? O sea, ¿cuánta gente ha salido del país? Pues me imagino que a partir de 5 millones de personas, pero sí, no te puedo dar un número exacto porque hay gente que está volviendo y además hay mucha gente que está pues dentro del país, pero desplazado en otras regiones. Claro, pero ¿por qué vuelven? Pues, por ejemplo, yo te doy el ejemplo de mi familia, que está en el oeste, pero el 24 de febrero o 25 de febrero tuvimos una explosión muy cerca porque hay un objeto pues, militar ahí. Es mi madre que trabaja en el hospital como médico y además de la guerra, y se están preparando por si acaso ocurre algo como ataque químico, por ejemplo. Están recibiendo pues, entrenamiento para saber qué hacer con eso. También tienen el COVID. Todavía tienen el COVID. Y pues para ella es la decisión dejarlo todo e irse o quedarse en la posición de responsabilidad con su gente, mientras nuestros hombres y muchas mujeres están luchando en una batalla tan violenta. Fíjate que sobre esa decisión, cuando le preguntamos a gente occidental, oye, ¿tú te quedarías peleando en una guerra? Porque claro, la opción de irte es como... No solo peleando, sino siendo médicos, siendo bomberos, siendo... Peleando en sentido amplio, ¿no? Sí. O sea, ofreciendo resistencia a un invasor. Que es porque tú tienes formación, tu familia tiene formación, tu madre podría perfectamente decidir irse y decir, oye, me voy a Andalucía, ¿no? Y me gano la vida en Andalucía. Bien. ¿Por qué razón no irse? Porque es tu casa y la vida en Ucrania no era tan mala. Por eso, porque ella tiene pues más que 60 años, empezar la vida de nuevo por ninguna, pues sí, hay razón, pero... No quería irse. Viajar sí, pero irse no. Y también, por ejemplo, mi hermana con sus 2 niños de 3 y 1 año, pues cruzar la frontera, ¿hacer qué? Ahí tiene un trabajo, tiene sus amigos, tiene su entorno, tiene mi madre, sus padres, ¿y qué? Pues aquí empezar la vida de nuevo y no es fácil. Esto también es divertido porque aquí en España tenemos mucha gente que se pasa todo el puñetero día hablando de la comunidad, del sitio donde has nacido, de tu casa, de tu familia, de tu pueblo. Y luego resulta que a los ucranianos le dicen, no, oye, si no te gustan los rusos, pues te piras a otro lado. Claro, es que esto es divertido porque el fenómeno de que la comunidad de la que hablas... claro, tú la percibes cuando estás en riesgo de perderla, ¿no? Y es cuando nace el impulso de decir, oye, es que yo tengo algo que defender aquí, tengo una responsabilidad que va más allá de mí, que me trasciende, que trasciende mis necesidades neuróticas, individuales, europeas, occidentales, tuiteras, ¿no? Y de repente hay algo que se pone por encima, ¿no? A mí me llama la atención porque nosotros tenemos un debate largo desde 2020, que fue cuando yo empecé a preguntar por las islas donde este señor había nacido y vivido, y donde debatimos también el tema de la pérdida de Ceuta y Melilla. Porque la primera vez que vino a hablar Jesús fue por el tema de la frontera sur. O sea, nosotros no hacemos frontera con Rusia, afortunadamente, pero sí hacemos frontera con una frontera sur, que es... Europa tiene 2 fronteras.
Una es Rusia y la otra es el Mediterráneo. Son 2 fronteras. Y lo llamativo es que, hombre, sabemos que en las 2 fronteras, en el momento en el que Estados Unidos desaparece como sargento global, íbamos a vivir un conflicto, ¿no? Y a mí me parece, este año que hemos tenido el ataque a Ucrania y una cosa infinitamente menos importante, que es la renuncia de España al Sáhara, que es una rendición preventiva de, oye, que la gente de Ceuta y Melilla vaya recogiendo las maletas y se pire, porque en 10 años yo entiendo que los vamos a perder. Jesús. Ya me manifesté al respecto y me dieron un toque de, ¿qué estás diciendo? O sea que sí. O sea, que vayan preparando el barco de la Transmediterránea. Claro, pero entonces le pasará como a la familia de Ana, que dirán luego oye, no tengo ganas de perder, no tengo ganas de irme. No, a ver, no, se va a crear Bueno, tú y yo tenemos amigos cuya abuela ha nacido en el Sáhara español. Sí. No, lo que va a pasar es que se va a crear una, ¿cómo se llama? Una célula de reflexión conjunta. No es lo que ofrecía Marruecos, pero en 10 años no, esto va a ser más. Esto va a ser un poquito más, va a tardar más. La cuestión es, tú mira todos los documentos españoles donde se hable de defensa nacional o soberanía y no hay. No hay ni un solo documento que haga referencia. Se habla de la seguridad de Ceuta y Melilla, que es que no haya inmigrantes subsaharianos saltando la valla. Dicho mal y pronto. Pero yo todavía no he encontrado un documento oficial donde se hable de la defensa nacional. Y viendo luego los planes que se hacen sobre la defensa nacional, uno entiende que no, bueno, que aplicamos la doctrina de la rendición preventiva. Si te rindes antes de empezar, pues ya está, no hay conflicto. Yo la verdad es que me cuesta pensar en españoles cogiendo armas antitanque para impedir la invasión. Pero que no va a haber una invasión. Ya, pero pero va a ser administrativo, va a ser un proceso administrativo. Una primavera. Yo creo más en un modelo de 50 o 100 tractores empujando la valla lentamente, 5.000 chavales en cada plaza. Esto te he inventado la Marcha Verde. Sí, o sea, y tranquilamente, pero ni un tiro, ¿eh? O sea, pero además, a ver, no veo tampoco a los españoles diciendo, ¡guau! Nos vamos a ir a defender Ceuta y Melilla, porque tal. Ahora, la duda, Ana, tú que has pasado más tiempo aquí, es, ¿tú crees que iríamos a defender Famara, Lanzarote? O sea, ¿nos ves ahí a tope o no? Los españoles. Pues van a mataros todos o enviaros a no sé, campos de filtración o algo así. Pero tú conoces un poquito ya a los españoles, ¿no? Llevas aquí un tiempo, estás casada con uno. ¿Tú crees que los españoles iríamos? ¿Tú crees que Borja iría Borja igual sí, porque está muy concernido con el tema. Pues yo creo que los españoles, si tuvieron una amenaza existencial a su país, sí la defendieron. Sí. Claro. Pero y creemos que perderlas... O sea, a ver, quiero decir, los carnavales de Tenerife... A ver, molan. Pero tampoco, no sé si es una pérdida existencial. Bueno, vamos a hablar de pérdidas. ¿Qué pasa con el petróleo de Canarias? Cuéntanos qué pasa con el petróleo de Canarias. Vale, uno... Y con los carnavales, ¿eh? Que, por cierto, con tecnología israelí, ¿no? Van a chuparlo. No, a ver... Uno, en las aguas de soberanía española y de la zona económica exclusiva se hicieron prospecciones y no se encontró petróleo. Ahora la empresa que esté por allí, al otro lado de la raya, dicen que hay una perspectiva. Y esa perspectiva, no sé por qué, en la prensa española se ha convertido, están garantizados que hay tropecientos mil millones de barriles. No, los geólogos han dicho que lo que hay es una perspectiva. Pero como aquí todo lo que tiene que ver con Marruecos se convierte... Que ojo, que también tenemos un hype mediático guapo, fuerte, guapo, que yo digo, madre mía, el que se haya creído todo lo que se ha publicado sobre Marruecos en los últimos 2 años, Marruecos iba a modernizar los F5, comprar F-35, mira, es como, en fin, es una locura. ¿Por qué? Porque gente como yo y porque tienes una opinión pública sensibilizada, hace clic. Entonces, aquí tenemos un clickbait por un tubo. Entonces, han tenido que salir geólogos a decir... que si te lees lo que realmente se ha publicado y ellos como geólogos entienden que aquí hay una perspectiva. Entonces eso de que Marruecos se va a enriquecer con unos yacimientos de petróleo que España renunció a ellos no es cierto. Primero porque no se ha confirmado y además no es, bueno, no sé si sería la misma capa freática y por tanto sería chupar
de los mismos, es decir, de la capa freática de la que España renunció, pero de momento vamos a ver qué pasa. Y con lo de Canarias, Marruecos nunca ha hecho una reclamación de soberanía sobre Canarias. Marruecos lo que quiere es que España reconozca como aguas marroquíes las del Sáhara. De eso viene el acuerdo, lo del... Que o sea, que no nos quieren ni los... O sea, quiero decir, no tenemos ni siquiera la posibilidad de perderos. No, lo siento, vamos a seguir siendo españoles un tiempo. Lo que Marruecos quiere... Ni aunque quisiéramos. Es cuestión de ir bajando y preguntando. Mauritania, Senegal, tal, hasta que alguien se la quede. Oye, escucha, lo cambiamos por Crimea. O sea, quiero decir, o sea, vosotros no tenéis... ¿no? Playa ahora, con sol. O sea... Sí, en Odessa, pero con maíz. No, pero, o sea, ahora os quitan el Donbass y ¿cómo se llama el otro? Crimea. Eso. No, Crimea ya estaba perdida ya, ¿o no? Pues de jure, ¿no? Bueno, ya, pero, o sea, de facto sí. Pues... Ahora perdéis el Donbass y no sé qué, ¿no? La franja, te estás refiriendo a la franja donde está Mariupol, la franja que está del Mar de Azov, la costa del Mar de Azov. Me he estado informando por Dallas Review en YouTube del conflicto sobre Ucrania. No, es coña, pero el hecho es, ¿vosotros creéis que hay la posibilidad, imaginemos en un escenario en el que se pierda, se pierda o se gane, que Ucrania o la población ucraniana pretendiera recuperar militarmente las zonas que han quedado en disputa con Rusia? Pues las zonas de Donbass y Crimea ocupadas, por ahora no, porque la prioridad es defender lo máximo que podemos defender, especialmente en el sur, pero en el este también, y no dejar a los rusos ampliar su presencia ahí. Especialmente porque cada territorio, en cada parte de territorio donde se quedan, que ocupan, terrorizan a la población. Y hay mucha gente que no está de acuerdo con la presencia y ocupación rusa. Y ya escuchamos de sitios como Jersón, y ahí en el sur que están, la gente desaparece, hay torturas, les matan, terrorizan a la población. Y el otro es que su presencia en cualquier parte del territorio significa que el resto de Ucrania no tiene seguridad, porque, por ejemplo, al oeste pueden lanzar misiles del Mar Negro. Así que no es para Ucrania, no es como, así, se pueden quedar en parte del sur bien. Sino que sería estar permanentemente... Sí, porque ellos han declarado su ambición para disrumpir el potencial del desarrollo económico de Ucrania. Claro. Sí, y por eso están bloqueando el sur. Pero lo han dicho claramente, es decir, el vicecomandante del Distrito Militar Central ruso dijo que el objetivo era llegar hasta Transnistria, y además decía que eso además tendría la ventaja de que generaría efectos negativos en la economía de Ucrania. Es decir, no solamente están hablando de objetivos militares, es decir, esto vamos, porque si le quitas a Ucrania la franja de la costa del Mar Negro, o sea, los puertos de Mykolaiv y de Odessa, pues eso tendría unos problemas serios para la economía ucraniana. De momento, afortunadamente, la ofensiva rusa de Jersón a Mykolaiv fue rechazada en las afueras de Mykolaiv. Los rusos sufrieron una derrota bastante considerable y ahora los ucranianos han ido recuperando la iniciativa y ahora están en las puertas de Jersón. El problema va a ser qué medidas podrían tomar los rusos si ven que el avance ucraniano se les planta en el istmo de Crimea, y que ellos entonces vean que incluso lo del 2014 lo pueden se ponga en duda, y entonces ahí ya las opciones pueden ser terribles, porque lo han dicho ellos claramente. Es decir, para más, esto sería los ucranianos en las puertas del istmo de Crimea, eso se convierte en una amenaza no existencial para Rusia, sino para el régimen. Y ahí ya se ponen sobre la mesa opciones terribles. Claro, Ana, ¿está habiendo deportaciones masivas de gente? ¿Deportaciones? Sí, de gente que se llevan de Ucrania a Rusia. Hay deportaciones de sitios como Mariupol, sí. Y lo que vemos ahora es en otros sitios como Jersón, en provincia de Jersón, por ejemplo, que están
intentando quitar la cabeza de cualquier potencial de movilización, pero como impulso ciudadano. O sea, de protesta, a los líderes de las comunidades. Sí, ¿no? líderes como de alcaldes, como sí, activistas también, periodistas, pues eso. Y eso es el mismo escenario que vimos en Crimea con los tártaros Crimea, que pues los líderes, los intelectuales, pero también la gente que estaba activa en su movimiento, en su grupo étnico, pues están en el cárcel. Claro, pero fíjate, o sea, yo ahí hay una... me gusta una frase que se utiliza, que es lo de la amenaza existencial, ¿no? Ucrania no está peleando por perder o tener un cacho más o un cacho menos, sino es todo el desarrollo a futuro de lo que es una sociedad y la capacidad para progresar. O sea, yo muchas veces lo pienso, o sea, los eslavos, perdóname, yo el primer contacto que tuve así un poco fue con los púgiles, con los boxeadores, con Klitschko y compañía, que fueron... Y por estos deportes de contacto, claro, les ves. O sea, una Rusia herida en su orgullo por no haber podido conquistar Crimea no va a dejar esa humillación pasar, ¿no? Claro, la duda es, ¿puede Ucrania hacerle tanto daño a Rusia como para que detenga la violencia? Y aquí es donde yo tengo una enorme duda. ¿Qué probabilidad hay de que esto acabe en un cambio de régimen en Rusia? Antes de cualquier otra cosa. ¿Cambio de régimen o que acabe mal? Quiero decir, que acabe mal para todos. Es decir, que dices tú, bueno, es que hay un momento en el que alguien dice, oye, pues es que yo tengo una bomba táctica nuclear y me desquito de esta humillación que me han hecho estos hijos de puta. Es que primero, en Rusia están preparando el terreno, diciendo que esto es una guerra. En la guerra empezó como una operación quirúrgica para neutralizar y desnazificar Ucrania, y ahora se ha convertido en una guerra existencial contra el mal, contra el satanismo, contra la OTAN, que es la tercera guerra mundial, es lo que dicen allí. Y claro, en una guerra que es existencial ya, que es la tercera guerra mundial, que es contra la OTAN, que amenaza la propia existencia de Rusia, pues todo se justifica. Y la cuestión es que en la doctrina rusa el uso de armas nucleares no estaba previsto como respuesta al uso de armas nucleares por parte de un enemigo, sino que las armas nucleares se consideran parte de una panoplia de herramientas militares a usar en cualquier circunstancia. Entre otras cosas porque, claro, ahora caemos en la cuenta de que los rusos eran conscientes de su debilidad militar. Está muy bien, hacían unos desfiles fantásticos el 9 de mayo, con unas diagonales perfectas en el orden cerrado de los soldados desfilando. Desfilaban los carros de combate, pero detrás de eso había unas fuerzas armadas con unos problemas estructurales enormes de corrupción, de retraso tecnológico, y entonces eso había que compensarlo con el desarrollo de armas nucleares y anunciando a todo el mundo que en caso de guerra o conflicto convencional ellos no descartaban usar armas nucleares. Además, esto se llama el control de la escalada. Ellos invaden Ucrania, Occidente responde dotándole de armas a Ucrania para que Ucrania pueda contrastar. Entonces ellos van a ir siempre un paso por delante y el siguiente paso es no sé qué clase de... O sea, la verdad yo ya es que estábamos en enero diciendo yo, el primero, no me cabe en la cabeza de que quieran hacer esta locura. Entonces yo lo de decir, no me creo que lo vayan a hacer porque no entra de nuestra lógica, no es un proceso de reflexión que yo, entre otras cosas, porque estamos suponiendo que nuestra lógica es la misma. Y entonces por eso yo siempre decía, me subo por las paredes cuando se dice, no, es que fueron 4 loquitos, que Putin es una locura. No. Hay que entender el esquema con el que operan desde los chiflados hijos de Putin y cómo opera. Sí, pero yo separo dos. O sea, una es la esfera de la espuma de los días del debate tuitero, donde hay que tener una opinión sobre todo. Y luego la otra es, oye, es que hay una nación que está confrontando un dilema existencial. Si contesta y contesta con toda su fuerza, que creo que le asiste la legitimidad a contestar con toda su fuerza, porque yo haría lo mismo. Punto. Y a mí nadie me puede decir que no devuelva las hostias. El problema es, cuando devuelvo todas las hostias, quien confronta un dilema existencial es el otro, y entonces
y todo el mundo de manera, el salto lógico de no va a pasar porque como no me viene bien no va a pasar. No, puede pasar, puede suceder, podemos encontrarnos dentro de un proceso lógico de encadenamiento de situaciones en el momento en el que se desata un conflicto. Además, hay una cosa, ahora mismo el empuje principal de los rusos está al sur de la ciudad de Izium. Y está pasando más o menos lo mismo que vimos en todo lo que fue las batallas en las provincias de Kiev, de Chernihiv, de Sumy. Los rusos van avanzando cada día poquito a poquito, pero a un coste terrible. Y la pregunta es cuánto tiempo podrán asumir ese tipo de avance, en el sentido de que no es una ruptura de frente con grandes cabalgadas. Esto no es la Blitzkrieg alemana corriendo por las grandes llanuras del norte de Francia. Es una zona en la que los ucranianos sabían que ahí, bueno, primero que desde el 2014 estaba lleno de posiciones atrincheradas, es decir, no es posiciones improvisadas como en Bucha o Irpin, sino que aquí ha habido toda una preparación del terreno, hay campos de minas y además el frente está muchísimo más limitado. Y ahora mismo ya lo dijo antes de ayer, creo, o ayer, antes de ayer, el ministro de Interior ucraniano, de que ya estaban llegando las armas occidentales, las más avanzadas, estaban llegando al frente. Hoy ha habido noticias, Estados Unidos ha dicho ya la mitad de los cañones M777 de 155 milímetros están sobre el terreno y vamos a ver, entonces, esa ofensiva rusa va camino, yo creo que de estancarse. Vamos a ver, entonces, en esa situación de una de dos, si volvemos a la mesa de negociación porque a Ucrania no le interesa que esta guerra siga por el nivel de destrucción y de pérdidas que tiene, a los rusos vamos a ver si los convencemos. Porque ellos tienen la necesidad Putin tiene la necesidad de presentar una victoria. Ya, pero y esto lo digo con absoluto respeto al pueblo ucraniano. El problema es que esto, o sea, salvo a través de un cierre decimonónico, o sea, imagen del siglo XIX, las grandes potencias dibujando un tratado sin ningún tipo de respeto a la población de los sitios, porque el problema que hay es que yo no veo un cierre, o sea, al estar confrontando una guerra convencional con alguien que tiene una soberanía ampliada, el pacto de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial era que había 5 soberanías ampliadas, ¿vale? Que eran las potencias nucleares. Y si se quiere resumir mucho, al final 2 bloques. Hoy tenemos a China, tenemos a India recuperando espacio, tamaño, poder y recorrido, y ese mundo multipolar que Obama decía, creo que fue Obama, ¿no? No, es que Rusia es una potencia regional ahora, o sea, es lo que dijo, y quizá el hecho de haber tratado a una potencia que es verdad que es regional, pero que es regional y nos toca en frontera, nos ha generado una situación terrorífica, que es que esto, yo no conozco una manera de que se cierre por abajo, o sea, no se va a poder cerrar como, bueno, ahora va Rusia, es que Rusia no va a aceptar sentarse. Rusia, si Rusia y Putin son lo mismo, una parte de este conflicto es reclamar un espacio otra vez en el mundo. O sea, entiendo, porque ya me dirás tú qué puta manía tiene, salvo decir, expresar otra vez que es un actor global con el que hay que sentarse. Y está utilizando una invasión para escenificar eso. Esa foto, al final la va a tener que obtener, creo. Y eso va a ser muy jodido, porque el mapa de incentivos que genera es terrorífico también. Que es que con el abusón te tienes que sentar. Pero también eso nos devuelve a otra reflexión, a otra historia, que es... en el mundo hay una serie de arsenales nucleares. Durante 40 años estuvimos en la perspectiva de que podía haber una guerra nuclear con picos en el 63, en el 84, en determinados momentos, y de repente se produce en los 90, el nuevo orden mundial, la caída del muro, y de repente deja de ser un problema aparentemente la existencia de arsenales nucleares. Pero es que en el momento que existen arsenales nucleares, el riesgo existe. Y el riesgo no va a desaparecer. Y después de esta guerra, pues puede venir otra. Porque la lección de Ucrania es, si tú tienes armas nucleares, pues hacer lo que le sale de los cojones. Claro, sí, además la pedagogía que se hace con esto es, mira, es que fueron tontos y renunciaron a sus armas nucleares. Bueno, pues ahora que se jodan. Sí, el memorándum de Budapest. Yo soy ucraniano y diría, bueno, mañana empiezo el programa nuclear ucraniano. Así que no lo digo en serio. O sea, oye, si no, quiero decir, una de dos. O todos con armas,
Ana, O si no- ¿cómo se produce? Porque claro, dicho así, ¿Cómo se produce ¿cómo se produce esa armas decisión? No, ¿cómo se produce esa decisión de decir, oye, no, vamos a renunciar a las armas nucleares porque ya nos protege Rusia? ¿En qué momento se le ocurre a Ucrania que eso es una idea que puede...? No, era Rusia, las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, decían a los ucranianos: no necesitáis gastar dinero en mantener No, estas hombre. armas porque nosotros, que somos las superpotencias, os garantizamos. En un mundo en el que no hay amenazas y donde todos somos amigos, ya no hace falta protegerse de nadie. Ana, ¿crees que Ucrania necesita armas nucleares? Es que no sé cómo puede ayudar. en realidad. ¿Sigues confiando en la palabra de la OTAN Occidente como ucraniana? Pues yo no pienso en esos términos porque los términos en los que sí pienso son, por ejemplo, Rusia tuvo planes para ocupar Kiev dentro de 2 o 3 días después de empezar la guerra. Pues estamos en 64 Y 4. días de guerra y la vida en Kiev, e incluso en los pueblos alrededor de Kiev, que fueron destrozados y violados de nivel terrible, está volviendo la vida. Así que sí, si Rusia quisiera una destrucción total de nivel nuclear, a lo mejor podría bombardear a Kiev y a todos los sitios que para ella significan la grandeza de historia, de religión y de sus ideas locas. Pero no lo ha hecho todavía. Así que vamos a ver si con las armas que sí han llegado de los países de la OTAN, con la inteligencia que era muy importante para los ucranianos, con todo el entrenamiento. Entrenamiento, Sí, entrenamiento. Con Starlink, que tengo entendido. Con eso también. Y además con todo el apoyo que fue muy difícil lograr para los diplomáticos ucranianos trabajando sin parar, el gobierno ucraniano trabajando sin parar, pero también los ucranianos en todo el mundo se han movilizado un montón para obtener este nivel de apoyo. Pero todo eso conjunto está cambiando el equilibrio de hechos. Sí. El equilibrio de hechos, sí. Algo que incluso muchos políticos y mucha gente, muchos pensadores occidentales no podrían imaginarse. Así que antes, sí. Yo me alegro. O sea, quiero decir, yo lo digo. También, o sea, quiero decir, yo y no soy nada de Ucrania, ¿no? Pero yo pensar que existe la posibilidad de victoria, aunque venga un tío con su esplanada de tanques y sus mierdas de conquistador, y que existe la posibilidad de defensa, es decir, existe la posibilidad de que un pueblo levantado en armas muy intensamente, con ayuda, evidentemente con ayuda. La inteligencia americana, que tengo entendido que es un flujo constante de información, el Starlink este famoso, que parece, también lo digo, parece el plan del Doctor No de James Bond. Vamos a hablar ahora de Starlink. De Elon Musk. Sí. Bueno, Elon. ¿Queréis Starlink para España ahora, no? Claro, o sea, es que Pedro ha sido baneado de Twitter hace el bannercito. un par de semanas le han echado de Twitter. Bueno, casi un mes. No, Entonces ahora él Y tenía la entrega de drones. Vamos a ver, las redes de solidaridad ucranianas ya estaban en el 2014. Aquí comprando es decir, vendiendo camisetas para recaudar dinero para mandar a los combatientes del frente. Y ahí tenés desde los grupos de ingenieros y frikis ucranianos donando, regalando, empleando, montando drones que han tenido un papel fundamental en las ofensivas, la contraofensiva ucraniana en Kiev. Y en el caso de Starlink, es una antenita que parece como una paellera de comunicaciones por satélite. Que al principio estaban teniendo problemas porque los rusos estaban localizando las emisiones. Entonces los ingenieros de Starlink hicieron modificaciones sobre la marcha y ha sido todo muy rápido. Y una de las cosas que aprendieron es que utilizarlos en ráfaga. Tú preparas el mensaje, conectas la antena, mandas el mensaje y la apagas y mueves. O sea, esto ha sido una curva de aprendizaje muy, muy interesante y están pasando cosas muy, muy curiosas en Ucrania. Pero eso sí estaba, las redes de solidaridad ya estaban en el 2014. Ucrania tiene un nivel de ingenieros, de programadores
elevado. Y hay una cosa, con esto termino, que me hizo mucha gracia porque en las primeras 48 horas parecía que la guerra podía... Yo me acuerdo del avance ruso hasta Gerson, la sensación de que no había realmente una resistencia ucraniana. Y por ahí, en el lado oscuro de Twitter, tenías a fascistas diciendo... Los ucranianos son un pueblo blandito, absolutamente corrompido por la moral occidental, sorosiana, LGTB. Y yo pensé, digo, estos no conocen a los ucranianos. Pues mejor, menos mal que no lo conocen. Perdón, a mí me gusta mucho lo de los finlandeses estos que tienen como... Finlandeses, no sé si son los finlandeses o los suecos, que tienen como una estrategia de francotiradores por los bosques. Los finlandeses. Es que y los finlandeses, que son 5,5 millones de habitantes, están diciendo, venid. A ver, yo tampoco me quiero venir arriba, ¿eh? O sea, pero ojalá no haya conflictos. Pero, joder, ¿no podemos montar algo así en Canarias? Pero en plan, o sea, ¿qué es decir? Es que no hay árboles. No se pueden poner. Como decía, o sea, que todas las, emboscados por en ejemplo, que barrancos, todas las sí, Canarias, o sea, vayan bailando, pero que tengan, no sé, armas, o sea, armar a la población. Pero qué manía de que Canarias, la soberanía de Canarias está en peligro. Aparte del tema específico de Rusia, ¿se ha acabado la guerra acorazada ya con todo esto? ¿No? Con los drones. No, con los a ver, el problema es que los rusos son muy torpes. Y aquí el problema, es decir, es que yo digo que el peligro de ver una guerra y salir corriendo a sacar conclusiones inmediatas de lo que ha sucedido sin entender el contexto, nos puede llevar a conclusiones como España lo que necesita son tractores. O sea, hacen falta muchos tractores. O sea, si tú tomas la guerra de Ucrania y no entiendas el contexto, vas a decir, ya está, lo que necesita España son tractores. No, lo que pasa es que los rusos tenían unas ideas preconcebidas de que los ucranianos no iban a luchar, que la población rusoparlante los iba a coger como libertadores y el modelo de invasión fue Operación Danubio en Checoslovaquia en 1968. Avanzar rápidamente por las líneas principales de comunicación y plantear unos hechos consumados. Y en esas largas columnas avanzando por las vías principales de comunicación, no desplegadas a todo lo ancho, y haciendo operaciones de armas combinadas, pues claro, cayeron en múltiples emboscadas en un ejército que, por cierto, ha heredado la rigidez, la falta de ¿cómo decimos? Iniciativa, que no se le da iniciativa a los escalafones bajos, pues ha generado pues que todas sus operaciones mecanizadas hayan sido un desastre. Pero no jubilen el carro de combate tan rápido. Aparte, que al otro lado tienes a una... ¿En Canarias se puede usar el carro de combate? En algunos sitios sí. En las islas orientales. Y recuerden... ¿Tú has estado en Canarias? No. Que Occidente le ha donado a Ucrania voy a 10 armas anticarros. Yo en Ucrania tampoco, ¿eh? O sea, a ver, esto acaba siempre de la misma manera. Aviso, tenemos que acabar. Ya nos han dado el toque desde edición. Le preguntamos a la gente si hay una peli, un disco, una serie, una canción. Yo en este caso pediría ucraniana, ¿vale? O sea, la típica canción que mole de Ucrania, que no sé si la hay. O una peli, un libro. Una peli o algo que mole de Ucrania, ¿vale? Y esa es la penúltima pregunta. Pero la última pregunta es... Mira, aquí como están todos encantados. Si mandarías a mis hijos a defender las Islas Canarias. ¿A tus hijos? Sí. A Carmen Manel y a Dira. ¿Yo? Sí. Ana, ¿crees que...? Tienes unos cojonazos No, como pelotas Nivea de hacerle esta pregunta no ucraniana. Es que sí, puede ser una pregunta de broma, pero no es. No lo es. No lo es. Está dicha con una sonrisa, pero no lo es. Por eso te digo, si lo ves como una amenaza existencial que amenaza a tu modo de vida y a ti y a tus hijos, pues sí. Pero yo diría que sería mejor resolver el problema, cualquier problema, antes para que tus hijos no tengan que... Muy importante. Eso. Mejor, eso es lo que estamos haciendo. Mejor tirar el javelin yo que lo tengan que tirar mis hijos. Pues. Jesús, ¿tú mandarías a mis hijos a pelear por la... Bueno, y la recomendación? La recomendación... Pues hay, por ejemplo, una peli que se llama Winter on Fire, es sobre Maidán. Pero también hay en Filmin,
hay una serie de películas dedicadas a Ucrania específicamente, y ahí lo tienes todo de lo clásico de, por ejemplo, Sergei Parajanov y lo que estaba haciendo en Ucrania y sobre Ucrania, hasta películas más modernas, más nuevas, incluso películas distópicas sobre la guerra en Donbass. Sobre invasiones de Rusia. Eso. Claro. Así que hay un montón de películas ahí y puedes elegir. Muy bien. Pues Jesús, ¿mandarías a mis hijos a defender las Claro, Islas tú Canarias? sabes que los dirigiría en Sagrada Ya has Llevada. contestado creo que 3 veces a esta pregunta. Sorprendentemente Jesús dice que sí. O sea, pero ¿Y a bueno. sus propios? No, ¿y qué recomendación? Mira, pues si vamos a irnos al comienzo, yo, por ejemplo, recomendaría un par de libros que ambos se llaman The New Cold War y fueron escritos antes de la crisis de Crimea. Uno es de Edward Lucas y el otro es de Mark McKinnon, que ese era corresponsal un canadiense que para toda Europa del Este y se gozó lo que fue la Revolución Naranja y demás. Y ahí están dos tipos diciendo, ojo, cuidado con Putin, ojo con el expansionismo ruso. Una hora es curioso la cantidad de libros que miran de tipos a los que se los consideran unos chiflados y diciendo, ojo, cuidado. Y los libros se llamaban La Nueva Guerra Fría y fueron escritos, pues yo creo que incluso antes del 2010, son del 7, 8, 9. Creo que incluso uno de ellos tuvo que hacer una nueva introducción después de la guerra con Georgia. Algo así, es que más son curiosos, son libros que han tenido, tuvieron varias vidas como diciendo, el tío advierte, ojo con cuidado con Rusia, hay una guerra con Georgia. Vale, la editorial le dice, venga, pon un nuevo prólogo. Sucede el Maidán, venga, saca una nueva... Y bueno, ya vamos ya por el 2022 y tenemos la invasión de Ucrania. Jorge, ¿alguna recomendación? Pues mira, estaba pensando en una peli que seguro que Jesús la conoce, que es la peli de guerra probablemente más acojonante que se ha hecho, que es Come and See, que es una peli soviética del año 85, Bueno, que además está ambientada no en Ucrania, sino en Bielorrusia, durante la Segunda Guerra Mundial. Está contada a través de los ojos de un niño, que se empieza a meter por toda la acción cuando están entre los alemanes y los rusos. Y es la peli más acojonante de guerra probablemente que se haya hecho, y más dura. Y tiene escenas, o sea, tiene pasajes completamente como de alucinación, o sea, cómo te transmite el rollo de la guerra, ¿no? En Apocalypse Now hay algo, o sea, tiene algo también de esa cosa que te pasa en Apocalypse Now, de que no sabes si estás en la guerra o en un tripi, ¿no? Que es, En un territorio onírico. y luego es muy, muy dura. Pues señores, un verdadero placer. Muchas gracias como siempre. Esperemos. Lo jodido de Jesús es que cuanto peor va el mundo, mejor le va a él. Pero esto es algo que a Jorge y a mí nos suele pasar, ¿no? Esto es mi vida. Ana, que el pueblo ucraniano triunfe y que por lo menos dentro de poco tiempo, el menor posible, ojalá mañana, el territorio esté en paz. Ojalá. Señores, Slava Ucraina. Es la de Ucrania. un abrazo. Hasta luego.